Hola amigos, bienvenidos nuevamente a este canal JC Ecosistema. Hoy día vamos a concluir con el trabajo de la fabricación de un generador sinusoidal. Este motor fue transformado en generador y quedé como compromiso de hacer pruebas y hacerlo girar y hacer funcionar elementos con los 220 volts. Ahora, para hacer esa prueba yo determiné impulsarlo con un motor, que ya lo van a ver enseguida, un motor eléctrico que lo voy a ir comandando con un variador para ir variando la velocidad. Y vamos a ir midiendo algunas cosas. Y vamos a hacer andar motores con la corriente de 220 que salió de este motor. Bueno, ahora lo voy a instalar. Lo estoy instalando. Yo lo he dejado más o menos preparado, no está al 100%, por eso hay que tratar de armarlo con algún cuidado. Bueno, ahí está. Le vamos a poner una correa para que el motor lo pueda mover. Bueno, en este momento está, lo voy a apretar. Ahí está. Bueno, este es un motor que está manejado por este variador. Y lo vamos a hacer girar. Y en este momento va a producir 220 volts. Lo voy a conectar a este toma, los dos extremos del motor. Y del toma doble, este que tengo acá, voy a sacar corriente. Bueno, como primera medida podemos hacer funcionar este foco como primera medida. A ver si hay 220 volts cuando funcione. Le voy a poner cinta porque en realidad van a haber 220 volts acá. De la misma forma que si tuviera en la línea con la misma potencia. No es nada fácil que no nos dé corriente si no tomamos la precaución. Puse dos cables separados porque voy a poner la pinza amperométrica. Bueno, yo ya lo tengo calibrado al variador. Este variador que ustedes ven acá, esto, ¿qué hace? Me varía la corriente de este motor y las revoluciones. Yo ahora ahí lo dejé en un valor determinado para que el otro me dé los 220 volts. Lo vamos a poner en marcha en este momento. Ahí está funcionando. Hay un poco de vibración. Vamos a ver si prende. Debería haber 220 volts acá. Ahí lo pueden ver. Hay 220 volts. Vamos a hacer andar otra cosa. Por ejemplo, esta máquina de agujerear. Ahí pueden ver cómo anda. Está generando 220 volts el motor que transformamos a generador con los imanes. Según los videos anteriores, ustedes vieron. Lo voy a parar porque cuesta hablar con el ruido que hace. Hace ruido porque en realidad hay que lograr que no vibre tanto. Y está todo suelto esto. Entonces produce ruidos y vibraciones. Pero bueno, ahí no anda más porque se detuvo, que es correcto. Yo lo voy a poner en marcha. Fíjese que va a ir aumentando de a poco a máximo. Ahí lo paro. Saco el enchufe. Ya probamos la máquina de agujerear.
Ahora vamos a probar una moladora, esta. Ya le dije, el motor que habíamos transformado en generador con los imanes. Muchos me preguntaban cuándo iba a hacer la prueba. Bueno, ahora la estoy haciendo. Mire. Voy a hacer una chispa acá para que vea. Lo bien que funciona. Este es el motor que transformamos en los videos anteriores. Yo hasta ahora he probado dos motores, uno de agujereadora y el otro de esta moladora. Ahora vamos a hacer otra prueba. Vamos a probar un motor que no posee escobilla. El motor de este ventilador no tiene escobilla. Lo voy a parar porque hace un poco de ruido y para el caso nuestro conviene que me escuchen bien. Este motor es un motor distinto a los dos que usé recién. Los dos que usé recién son motores universales que pueden andar tanto con corriente continua como con corriente alternada porque tienen escobillas o carbones, como dicen en algunos lugares. Este es un motor de inducción del mismo modelo que son los motores sin escobilla, simplemente a inducción, como los que siempre digo lo mismo, como los que diseñó Nikola Tesla. Yo ahora lo voy a introducir en el enchufe del generador. Este es el cable del ventilador. Ya le digo, ya probé dos motores universales. Ahora voy a probar un motor de corriente alterna. Ahí donde se nota que la corriente es sinusoidal. ¿Por qué? Porque hace arrancar este tipo de motor, que es el tipo que tienen las heladeras. Ahora lo voy a hacer andar de nuevo. Va a arrancar conjuntamente con el motor por la lentitud que tiene en general, pero una vez que genere, lo puedo dejar prendido. Ahí está prendido. Bueno, ahora vamos a ver cómo el generador produce 220 volts. Eso es algo que no hice. Voy a medir primero el voltaje para que ustedes vean el voltaje que está generando. Este es su tester. Lo voy a hacer andar y voy a medir el voltaje que hay en la ficha. Ahí está produciendo 222 volts. 222 volts. Que es lo que yo le prometí que iba a producir. 222 volts de corriente alternada. El tester está en corriente alternada acá. Y se me mueve ahí está. Bueno. Veo cómo desaparece el voltaje porque desaparece el giro del generador. Cero tiene que marcarme. Perfecto. Bueno. Ahora, como le dije, hay que comprobar si la corriente es alternada sinusoidal. ¿Cuál es la mejor prueba? Hacer andar motores de inducción con jaula de ardilla, con motores que no tienen carbones. Tienen que tener el voltaje y la frecuencia, si no, no funciona. Bueno, ahora vamos a probar el motor del ventilador, que como les dije recién, es de jaula de ardilla. Es un tipo de motor como las heladeras, donde no lo hace andar cualquier generador. Tiene que ser de onda sinusoidal. Lo voy a enchufar acá, en el toma. Este toma es el que genera la corriente, que se me ha despegado, pero bueno, no es lo importante. Acá lo tengo prendido. Si lo tengo prendido, cuando arranque, va a arrancar este motor al mismo ritmo que el generador vaya produciendo energía. Ahí lo pongo en marcha. Miren, miren, miren.
Le voy a cambiar las revoluciones. Ahí está generando los 220 volts de corriente alternada sinusoidal. Es lo que yo le prometí, transformar un motor en un generador. Ustedes lo pueden impulsar con un motor a explosión o como quieran, pero la idea es que genere. El motor en realidad no tiene mucha fuerza, es aproximadamente de un sexto de HP, porque el motor ya originalmente era de un sexto. Si ustedes usan un motor más grande y le ponen más cantidad de imanes, dividiendo en 4 polos como hicimos con el motor original, y vean los videos anteriores, los 2 videos anteriores, esto funciona perfecto. Lo voy a volver a parar. Lo paro porque hay mucha vibración y es más difícil escuchar. Mire cómo se paró también el ventilador. Es fabuloso cómo genera la energía. Saco. Y vamos a hacer la última prueba forzando el equipo. ¿Cómo lo voy a forzar? Voy a poner esto. Esto tiene 2000 watts y tiene una resistencia que es terriblemente consumidora. Van a notar ustedes cuando yo prenda el caloventor, cuando yo lo prenda, cómo hace mayor esfuerzo. Porque el esfuerzo va a salir del motor, sale del motor, pero lo consume el generador porque ahora le estoy aumentando la carga. La carga en este momento va a ser superior al rendimiento de nuestro generador. Pero anda igual, porque eso, el secreto está en que la corriente, al ser alterna sinusoidal, tiene mucho poder de arranque y de funcionamiento. Ahora lo pongo en marcha. En este momento, no, ahora lo voy a hacer andar. Fíjense cómo hizo. No sé si sintieron la caída del revoluciones, miren. Ahí no está puesto ahí. Está solamente el ventilador. Ahí está parado. Ventilador. Y ahí le pongo. Ahí está consumiendo más o menos. Ahí está saliendo aire caliente. El generador se la está bancando como un rey. Y si le pongo más temperatura, aumenta más el consumo hasta 2000 vatios que tiene esto. ¿Dónde dice la potencia de esto? Bueno, yo sé que tiene 2000 vatios. Mire cómo va a consumir más todavía. Ahí se frena un poco más todavía. ¿Ah? Ahí menos. Ahí queda andando solamente el ventilador. Mire cómo se acelera. Ahí nada. Y ahora lo paro. Ustedes el calor no lo van a poder notar, pero está funcionando. Ustedes se dieron cuenta cuando el motor consumía más, cuando el alternador consumía más, cómo se frenaba el motor. Por eso siempre hablamos que la energía no es gratis. Más consumo, más fuerza necesita para hacerlo girar. Ahora lo que vamos a hacer es poner la pinza amperométrica y ver cuánto consume la entrada, esta, y cuánto va a consumir la salida en distintos puntos que pongamos el caloventor, que es la que más consume. Si pongo el ventilador o la agujereadora, el consumo es bajo y también lo voy a notar, pero conviene que lo hagamos a hacer fuerza. Lo pongo en marcha nuevamente. Pongo la pinza. A ver. Ahí está consumiendo 0,3 amperes. Voy a generar un consumo. Mire cómo aumenta el amperaje. Estaba en corriente continua. Lo voy a seleccionar a corriente alternada. De C a C. Esa es corriente alternada. Ahí no consume nada, muy poquito, porque no estoy consumiendo energía. Inmediatamente consume, mire lo que pasa. 3, no sé si lo ven ahí,
¿Se está viendo? 3,2 amperes está consumiendo el motor. Y si le aumento el consumo de este lado, mire, casi 4 amperes, 3,9. 3,9. Sin variar nada, saco la pinza antinométrica y la voy a poner acá, en la salida. Mire lo que pasa. Me produce 1,4 amperes y me está consumiendo 3. Volvemos a la teoría, siempre voy a gastar más en todo este proceso, por ese motivo no se puede retroalimentar. Pero estoy consumiendo 1 ampere ahora en la salida. Quiere decir que largo produce 1 ampere 27 y consumo mucho más. Ahí bajé el consumo, tengo 1,24. Ahí están dando solamente el soplador acá, sin la resistencia. Y ahí no consume nada. 0 debería marcar. Ahí está, ¿ves? Así. No se queda quieto porque es la alternada de la corriente. Pero está en 0,1, nada consume. Inmediatamente lo vuelvo a consumir. Un ampere 14 al máximo y acá está produciendo calor. Corto el consumo, se acelera el motor. ¿Por qué? Porque acá no tengo consumo tampoco. Ahí consume 0,8. Voy a volver a hacer la prueba. 3 amperes con 6. Y si consumo más, 4 amperes con 19. 4,13, 4,11, 4,14 es el consumo que está teniendo el motor que impulsa el generador. Quiere decir que estoy consumiendo 4 amperes para producir 2 más o menos. Bueno. Bueno, ahí vieron la prueba que yo le había prometido. El consumo siempre es mayor mover el generador que lo que produce. Por supuesto, el generador no está al 100% hecho. Nosotros lo hicimos con un rotor rápidamente, pusimos unos imanes. El ancho del polo es relativo porque tiene que cubrir todo el polo de arriba y todos los polos perfectamente para aumentar el rendimiento. Pero ahí ven cómo la onda sinusoidal hace arrancar cualquier motor. El del ventilador, un caloventor, una agujereadora, un foco. Vamos a volver a hacer andar el ventilador y por último lo voy a desarmar para que veamos los imanes. Lo voy a volver a desarmar para que veamos entre todos el rotor que hicimos en los otros videos, que es lo poco lo que le debía. Lo voy a hacer andar de nuevo y vamos a hacer andar el ventilador. Es este. Ahí están dando el ventilador. Anda perfectamente. Vamos a aumentarle la velocidad para que lo vean más rápido. Ahí lo puse en la segunda velocidad, miren. Ahora, si yo quiero, le aumento las revoluciones a este motor y va a aumentar las revoluciones todo. Tengo que poner un parámetro acá en el variador para aumentar las revoluciones, que es 140, 200, 134. Ahora le voy a aumentar las revoluciones a este motor con el variador. Ahí la estoy aumentando.
Bueno, ahí lo bajé al revés. La puse en 19 Hz este motor. Fíjese cómo. Por eso es muy importante que esté a 50 ciclos el generador, porque va a hacer variar las revoluciones en los motores que usted conecte. En un foco no se va a notar, pero sí en un motor eléctrico. Lo voy a bajar más las revoluciones. Mire, ahí están dando a muy bajas revoluciones. Sigue andando. Si pongo el foco, va a prender. Lo importante es que la onda sinusoidal hace andar perfectamente a los motores y no es un generador de mucha potencia. Saco esto y voy a poner el foco. Probablemente el brillo del foco cambia. Ahí está, ¿ves? Ahí aumento las revoluciones, ¿ves? Bueno, ahora lo paro. ¿Qué voy a hacer ahora? ¿Qué voy a hacer ahora? Lo voy a desarmar para que veamos el rotor. El rotor, qué pasó, cómo lo hicimos, que es el motor que les mostré en los videos anteriores. Saco la correa. Saco la correa. Bueno, ahora voy a desarmar el motor para que ustedes comprueben los imanes que habíamos puesto el otro día, que son los mismos, y que sí se puede hacer un generador con un motor de corriente alterna poniéndoles imanes. Bueno, acá debería salir la tapa. Para un lado y el imán para el otro. Ajá, está duro porque ¿por qué está duro? Porque el imán está accionando. Voy a hacer fuerza para. No puedo. Bueno, voy a ver si saco la tapa de este lado. Ahí está. El imán está traccionando con fuerza sobre el núcleo. Bueno, el imán está traccionando con fuerza sobre el núcleo. Mamita, no puedo. Ahí está, ahí lo saqué. Me costó un poco sacarlo porque la tracción del imán ha estado rozando un poco. Esto fue lo que hicimos en el torno y está puesto en los otros videos. Y este es el generador, el simple motor con un rotor hecho por imanes. No tiene mucha potencia, aproximadamente 700, 800 vatios, pero al ser de onda sinusoidal hace andar cualquier motor. Hay veces que hay inversores de 2000 vatios y no hacen andar una heladera, que consume mucho menos. Este sistema es prácticamente el mismo que utilizan en las usinas hidroeléctricas. Tienen imanes o si no son electroimanes, pero es un sistema rotativo como este. Esto para, mire, se me pegó ahí. Acá estamos viendo el efecto de los imanes, ¿ves? Está dividido en 4, tiene 4 polos. Yo les prometí que iba a hacer prueba, que le iba a mostrar que sí realmente funciona y que en nuestro canal siempre hacemos cosas que funcionan. Si no funciona, le voy a decir no funciona. Y esto funciona. Usted puede hacer con cualquier motor eléctrico un generador poniéndole imanes en el rotor. La cantidad de imanes depende de la superficie que tenga el rotor y la cantidad de polos depende de cómo esté bobinado el motor. Puede ser de 2 polos, de 4 polos, etc. Mientras menos polos tenga, más revoluciones va a necesitar. Y es muy importante que mantenga la velocidad original del motor porque no va a tener los 50 ciclos, va a tener más. Si usted aumenta la aceleración del rotor, los ciclos van a ser mayores. Amigos, hasta la próxima. Espero que les haya gustado y que han esperado bastante por este video y que les haya servido. Chao, hasta la próxima.